Muy buenas noches con todos. Por favor, me ayudan encendiendo sus cámaras para poder continuar con la clase. Muy bien, chicos, ¿cómo les va? Julio, Todo María bien y Belén. full tareas. Así nos toca cuando estamos estudiando. Si les contara yo lo que nomás tengo que hacer. ¿Qué más? El resto, chicos, por favor, me ayudan encendiendo las cámaras. Rafael está llegando a la casa todavía. Sí, hija, y luego le enciendo la cámara por... Ya, no se preocupe. El resto, Katherine, María Belén, Julio. Listo, chicos, ¿cómo han pasado? Full Inge con trabajos. Ya, muy bien. Sí, claro, la última semana, ya cuando se va a terminar el semestre, siempre por lo general se, se evidencia un poco más de carga académica, ¿no es cierto? Sobre todo cuando hay periodos en los cuales no se ha podido cumplir con los plazos establecidos en actividades anteriores, como por ejemplo los feriados que ha habido y demás, pues nos han acumulado, pero en este caso no ha sido tanto, conmigo no, porque sí hemos avanzado con las temáticas del PEA acordes a lo que hemos venido haciendo, ¿ok? Eh, Eso por un lado. Por otra parte, quiero tomar estos minutos de la clase para socializarles lo siguiente, que es un, se los envío al grupo, pero quiero socializarlos por acá para que quede también como evidencia del mismo, del oficio que nos envió Secretaría, que es el siguiente. Muy bien. A ver, chicos. A ver, denme un segundo, perdón. Listo, ahí estamos. A ver, dentro de lo que les voy a socializar el día de hoy es el cronograma de fin de ciclo del periodo académico, de octubre de 2023, marzo de 2024. Ya se los había hecho llegar por el grupo de WhatsApp, pero también aprovecho esta oportunidad para socializarles lo siguiente. Dentro del cronograma de actividades, la fecha del 27 al 31 de enero se va a dar lo que es la presentación de solicitudes por parte de los estudiantes que hayan sobrepasado el 25% de inasistencias para análisis de proceso de justificación de faltas en hoja valorada y con documentos de respaldo. Entonces, si es que ustedes están con algún problema, tienen problemas de esta, de este tipo en alguna materia, ¿no? El resto, María Belén, Julio, Johan, Darwin, Carlos, Inge. Catherine, ¿están todo bien? Ay, que de mi parte no. Ya, No, tampoco perfecto, de mi muy bien. parte. Listo, muy bien. Pero igual ténganle en consideración porque igual el siguiente semestre igual se dan estas fechas.
Y en caso de que tengan algún inconveniente de este tipo, pues ustedes tienen que presentar la solicitud eh, de la justificación de faltas en hoja valorada y tienen que tener los documentos de respaldo, certificados médicos, certificados laborales, demás, ¿ok? Para que ustedes de esta forma puedan rendir los exámenes, no tengan ningún problema, ¿correcto? Luego de esto tenemos la fecha de los exámenes que va a ser del 3 al 9. Es decir, que con ustedes tenemos el examen el lunes 5, ¿verdad? Si pudieron revisar en el cronograma de los exámenes. ¿Sí? Muy bien. Ahí está todos los horarios que ustedes van a tener con sus materias. Nosotros tenemos plazo de subir estas notas hasta el sábado 10. Eso por un lado. Luego viene el feriado de carnaval. Y luego de esto, pues ya viene la semana de seminarios de liderazgo y técnicos. Y de ahí tenemos los exámenes remediales o supletorios, ¿no es cierto? Eso por un lado. Y luego el miércoles 14 ya inicia el periodo de matrículas ordinarias para el periodo de abril o agosto de 2024. ¿Ok? Otra parte importante de aquí es que si ustedes van a tener un beneficio en las matrículas ordinarias. Los estudiantes que se matriculen entre el miércoles 14 al 29 de febrero del 2024 obtendrán descuentos del valor total de su semestre de la siguiente forma. Si la matrícula es de contado, van a tener $60 de descuento y si es con financiamiento educativo, pues tendrán $30 de descuento por matricularse en las fechas del periodo ordinario. Mientras que las matrículas extraordinarias serán de lunes 18 al sábado 30 de marzo en forma presencial o online con el 10% de recargo del valor total del semestre. Y las matrículas especiales, pues en forma presencial o online con el recargo y proceso correspondiente. El inicio de clases va a ser el 1 de abril, chicos, ¿ok? Hasta ahí. ¿Tienen alguna duda? Sí, ingeniero, una consulta, ¿sí me escucha ahí? Sí, dígame. El tema del seminario del liderazgo y técnicos del 10 al 17, ¿es alguna, tenemos que seguir nosotros obligación o no sé? Buena pregunta. Voy a consultar eso con coordinación académica. Me manda un mensajito el día de mañana, por favor, para poderle dar atención al mismo, ¿ok? Ya, los exámenes son del 5 al 9, o sea, se culminan los exámenes del segundo bimestre, se ven notas, se analiza a ver si uno pasa o no pasa, pero se termina el segundo semestre y ahí terminamos clases. A ver, clases ustedes terminan. Hoy día es la última clase que tienen conmigo, porque la siguiente clase ya es el examen. Y si ya están todo aprobado hasta el sábado 10 que pueden ver sus notas, pues con la materia que hayan aprobado no hay problema. Y si tienen alguna materia que se quede en supletorios, pues ahí podrán ver. Y ya con eso, pues saldrán los horarios de los exámenes supletorios para que ustedes puedan rendirlos. Que los exámenes remediales, según tengo entendido aquí, van a ser el miércoles 14, 15, 16 y 17. Ya, y las matrículas ordinarias son del 14 al 29. Del 14 de febrero al sábado 16 de marzo. Ah, ya, o sea, 14, 15, 16 nomás, son 3 días. No, no, no. Desde el 14 de febrero al sábado 16 de marzo. Ah, ya, ya, sí, sí, ya no, el mes, el mismo mes, ya. Ah, ok, Ujú. No, no, no son 2 días, es más de un mes. listo. Ya, muy bien. ¿El resto, chicos, tienen alguna consulta? ¿Está todo claro? Me confirman con una reacción positiva, por favor, para poder eh, evidenciar la socialización. Muy bien. Listo. Hasta el momento, chicos, ¿alguna duda aparte ya de lo que les he mencionado relacionado a la materia ya de análisis financiero? ¿Qué tal les fue con la tarea? ¿Sí participaron todos los de los grupos?
¿No veo inconvenientes? Por ahí vi que en el grupo habían solicitado a Miriam Delgado si pudo trabajar. Sí, 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 trabajo. Ya, perfecto, muy bien. ¿Qué tal les pareció el trabajo? Ahí más o menos, lo que pasa es que esta materia me parece que ¿con cuál estaban? Con instituciones financieras, creo que estaban viendo también el tema de la razón, de liquidez, endeudamiento, esas cosas. Entonces, más o menos ¿Con cuál has estado viendo? con la Inge Marcia, me parece, no recuerdo bonito. ¿En qué materia? Instituciones financieras, si no me equivoco. En instituciones financieras. Ya, muy bien. Ya, correcto. Bueno, relacionado a este tema, a los temas de la cuarta unidad, se enfoca ya bastante en lo que es el informe financiero, ¿no es cierto? No es lo mismo decir, cuando me vienen a, ustedes van a tener esta situación, cuando ya ejerzan profesionalmente, van a tener clientes, van a tener instituciones o dentro de su rol de trabajo, donde tengan que aplicar análisis financiero, ¿ok? Y no es lo mismo decir, ah, sí, tienes una liquidez de 1.5. Tenemos que nosotros como profesionales en finanzas eh, tener presente que el resto no conoce las finanzas como nosotros. No han estudiado mucho eso las personas y se han dado cuenta en el Ecuador, la educación financiera no es un fuerte, digamos así. Entonces las personas muchas de las veces no conocen todos los productos financieros, a veces son asesorados también de una mala forma por, ah, por financistas que asumen que la persona ya conoce de finanzas. Entonces ponen la liquidez es 1.5, tiene buena liquidez, le dicen, pero los dejan ahí en el aire. Es por eso que existen procesos mediante los cuales uno puede generar un análisis financiero. Y estos documentos, y este documento de análisis financiero tiene que evidenciar no solamente los resultados que se pone a través de las fórmulas, ¿no es cierto? De las razones de liquidez, rentabilidad, de endeudamiento y de actividad, sino que además tiene que poner en contraste cuestiones dentro del análisis del analista, valga la redundancia, ¿no es cierto? Pues no es lo mismo que yo le ponga una buena liquidez y en otro lado ponerle que no es tan solvente. ¿Me hago entender? No, si yo le pongo esas dos partes, probablemente vaya a generar un tipo de confusión en el cliente porque no va a saber realmente qué es cada cosa. Por eso nosotros como administradores financieros tenemos que hacer un informe financiero en el cual nosotros vayamos especificando de dónde se obtuvieron los cálculos, pero sobre todo, y lo que yo siempre les he dicho desde un principio en este componente, es la capacidad de análisis, de interpretar y analizar la información, porque de nada sirve que yo sea el mejor sacando fórmulas, sacando ratios, si no me doy cuenta del contexto que se genera entre los datos obtenidos con la realidad de la organización y del entorno. ¿Me hago entender? Por eso el día de hoy la clase la vamos a dividir en dos partes. Esta que me lo estoy tomando para la socialización y explicarles estas cuestiones, vamos a hacer un análisis, bueno, voy a indicarles yo herramientas para hacer análisis financiero, vamos a analizar informes financieros y luego de esto en la siguiente hora ustedes van a tener unos datos de la empresa que ustedes quieran, porque les voy a enseñar unas herramientas que les van a servir muchísimo, que realmente yo las he encontrado primero por curioso, por estar buscando en internet mucho, por estar trabajando bastante con inteligencia artificial y demás. Dentro del área financiera es importante conocer esto, porque nos ayuda a obtener datos eh, de manera, de manera eficiente ahorrando tiempo y nos genera ya cierto tipo de tablas donde nosotros ya podemos unir, ya encontramos el valor, pero ya depende de nosotros el análisis, ¿me hago entender? Y les voy a enseñar 4 páginas que les van a servir mucho, 5 con una que ya hemos visto, para poder analizar esto. Pero primero quiero hacerles un ejemplo de lo que es un informe financiero básico
y un informe financiero bastante elaborado. ¿Ok? Entonces vamos por eso. Ingeniero, una consulta. Dígame. Para el tema del análisis, aparte de las herramientas, digamos, que uno pueda utilizar para el buen desenvolvimiento del trabajo, del análisis, pienso que cada razón o cada módulo que se vaya a analizar o cada punto debe tener un rango específico justamente para poder emitir un criterio formado. Ya. Los rangos normalmente vienen dados dependiendo del tipo de empresa. Hay empresas que funcionan diferente. No es lo mismo analizar la liquidez de una panadería que analizar la liquidez de una mecánica. ¿O no? Lo mismo los periodos de maduración. No es lo mismo analizar el periodo de maduración de una farmacéutica que analizar el periodo de maduración de una empresa que produce lácteos. ¿Me hago entender? Entonces, sí hay tablas que hablan de la industria, que se clasifican que si tiene entre 1,5 y 2 está bien y demás. Sí existen esas tablas, pero realmente, a mi criterio, y no sé si a ustedes les parezca también, pero es que no hay cómo medir a todas las empresas con la misma regla, porque no todas funcionan igual. ¿Me hago entender? Ustedes deben saber qué valores son malos. Sí, eso es lo que me interesa, porque luego de eso ustedes mismos van a tener el criterio, o como hemos venido viendo, si tenemos una empresa que tiene una liquidez de 4, ¿será bueno o será malo? Démosle la vuelta al ejemplo. Si tenemos una liquidez de 0,8, una liquidez corriente, ¿Cómo dijo? Disculpe el ejemplo. si tenemos una empresa que tiene una liquidez corriente de 0,8, liquidez corriente es activo corriente dividido por el pasivo corriente. ¿Qué pasó esos deberes? Lo ideal creo que tendría que estar sobre uno. Más de 1,2, por ahí. ¿Ya? Nosotros ahí estamos relacionando cuántos activos corrientes tiene para atender sus pasivos corrientes, es decir, sus activos de corto plazo para sus pasivos de corto plazo. Entre más activo corriente tenga, significa que tiene más capacidad de atender sus obligaciones del corto plazo, ¿sí o no? Ya. Si tenemos 0,8, significa que ni siquiera tenemos $1 por pasivo corriente, por cada dólar de pasivo corriente para atenderlo con nuestros activos corrientes, ¿verdad? Es una mala situación, ¿sí o no? ¿Ya? ¿Qué pasa si tengo 4 como resultado? ¿Qué creen ustedes? A ver, debatamos un poquito. Quiero que me ayude participando Carlos, Julio. Ah, ya sería, Inge, un rango de ganancia promedio, se puede decir. No, estamos hablando de Este, liquidez. Inge, sería Inge que, o sea, que tendríamos 4 veces lo que activos circulantes que pasivos circulantes de la empresa. Exactamente. Que por cada unidad, pues como era, te explico, por cada unidad de Por cada dólar de pasivo corriente, tengo tenemos $4 de activo corriente. activos circulantes. De activo corriente o circulante. Ajá. ¿Eso es bueno o es malo? Bueno, Muy Es, bueno. es tan bueno que se vuelve malo. De qué forma, Inge, es bueno que Sea se el vuelve equilibrio, malo? ingeniero. Es tan Por lo que es bueno que se vuelve malo. ¿Por qué? muy Te alto voy a explicar el por qué. costo de Imagínate ganancia. que Y ahí, tú
por cada día, a ver, imaginemos lo siguiente. Nosotros somos una empresa que estamos vendiendo y resulta que comenzamos a vender muchísimo. Y vendemos tanto que hemos generado tanto pasivo corriente, que tenemos tanto dinero que lo tenemos acumulado aquí en sacos. ¿Ok? O sea, nos va tan bien que generamos tanto dinero, pero estamos haciendo tan malas cosas que lo tenemos al dinero acumulado acá sin que esté trabajando generando valor. Por eso tener tanto dinero nos genera una situación que se llama tesorería ociosa. Es decir, flujos de dinero que se han acumulado y esos flujos de dinero no están generando nada positivo para la empresa. Por ende, tenemos una liquidez increíble, pero eso es malo porque no estamos haciendo que ese dinero siga generando valor y que siga aportando al principio financiero de la empresa, que es crear valor para los accionistas. ¿Sí o no? ¿Ya? Inge, una pregunta en este caso. O sea, ¿y cuál sería el rango apropiado, se puede decir? O sea, el rango que no nos afecta en este caso, tanto en la parte, lo que nos acaba de explicar usted, para que no quede el dinero en stand-by, se puede decir. Tendría que Ya. ser una liquidez razonable que del 1.5, 2. Ya, eso depende netamente de muchos autores, ¿ya? Por ejemplo, para mí, una liquidez corriente buena está entre 1.5 y 2.5, ¿ya? Para ti, Ortiz Anaya está entre 1.2 y 2.8, me parecía que era, algo así, ¿ya? Varía dependiendo del autor. Pero ningún autor va a aceptar que una liquidez de 4 sea súper increíble, porque ya nos estamos dando cuenta que estamos incurriendo en tesorería ociosa. Es decir, generamos tanto dinero que ese dinero ya no está creando valor. Por eso nosotros tenemos que determinar de manera correcta esta situación. Y si vemos que una empresa tiene mucha liquidez, pues ya podemos tomar esos flujos de fondos e invertirlos en otras cuestiones financieras, ¿no es cierto? Podemos incrementar nuestro activo no corriente, nuestro activo de largo plazo. Podemos invertir en opciones financieras, ya sean de mediano o largo plazo, de corto plazo. Pero la cosa es buscarle que esta liquidez que tenemos en excedente nos genere valor. ¿Me hago entender? Entonces es más o menos preferible de andar con la billetera llenita de dinero, pues más bien dejo un poco en el banco que esté generándome intereses, que esté generando valor, o en acciones, o en bonos del Estado, o demás productos financieros que podamos encontrar para que se genere valor. ¿Me hago entender? Por eso les digo, es tan bueno que ya se volvió malo. ¿Listo? Es como que un banco haga captaciones y no haga colocaciones. Exactamente. Viéndolo desde la otra perspectiva. Muy bien, yo. Claro, ¿qué pasa si un banco solo pide, 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 pide y se acumula de plata y nunca coloca? ¿Está generando valor, generando rentabilidad? No, ¿no es cierto? Es como que una Claro, empresa productora haga y haga inventario, producto terminado y no venda. Pero no, es contraproducente. ¿Listo? Entonces, les voy a indicar un ejemplo de informe financiero bastante básico a mi criterio, pero que cumple su función. Yo les he cargado este archivo en Eleva, que es un informe financiero para el gerente general de Nestlé. Muy bien. Siempre empieza con el saludo, deseándole éxitos en tus actividades ordinarias. Hago llegar a su persona el análisis realizado a la empresa Nestlé de los estados financieros de los años 2018 y 2019, en el cual encontrará de manera sintética los hallazgos de cada una de las cuentas más representativas de los estados financieros. Sin otro particular, dejo a su consideración el presente informe. Y aquí empieza el informe. ¿Qué hace? Del análisis vertical, ¿cuánto generó? Un párrafo, ¿sí o no? ¿Qué nos dice en el análisis vertical del balance general? Que se... Ya, presentan valores poco favorables, por lo que en el año 2019 los mismos son bajos y no muy recomendados para la empresa Nestlé. En algunas cuentas aumenta su valor con deudas comerciales altas o varios préstamos y obligaciones financieras.
lo cual esto genera para la empresa un gasto financiero innecesario. Es recomendable que la empresa logre mejorar estos resultados para que en un futuro no pierda solvencia dentro del mercado. ¿Qué le dice? Que tiene mucha acumulación en las obligaciones financieras que podrían llegar a afectar la solvencia, ¿sí o no? Entonces busca la manera de explicarle que muchos se han venido endeudando y que hay que bajarle porque si no podemos encontrarnos en riesgos de solvencia. Puede que ya no lleguemos a tener los activos suficientes que cubran nuestros pasivos, ¿sí o no? Ya, eso le ponen 7 líneas, esa parte. ¿Listo? Luego viene el análisis vertical. Evidencia que dentro del estado de resultados existen valores bajos en comparación al año anterior. Por ejemplo, aquí habla de se evidencia lo principal. No dice cuenta por cuenta pasado esto, sino que te genera todo así, tal como decíamos en los ejercicios anteriores. Veíamos el estado de resultados, pero yo lo que les decía, o sea, ustedes hagan el bloque de lo que están analizando y generen una conclusión de lo que están viendo. No es necesario que comiencen a poner, sí, los costos de producción han subido un 5%, las ventas han bajado un 6% y así, sino que uno toma todos estos datos para generar una perspectiva de los mismos y una vez que uno los analiza, pues ya puede dar su idea de lo que está haciendo. Por ejemplo, si yo les preguntara a ustedes, ¿han leído el libro de ensayo sobre la ceguera de José Saramago? ¿No? Bueno, leerán, es bueno. Hay una película también. Pero qué, Sí, algo más o menos, Dije, sí. perdón, dije, ¿cómo dijo? si yo les digo, dime, ¿qué tal te pareció? ¿Cómo estuvo? ¿Ustedes será que me vienen a contar hoja por hoja qué es lo que sacan un comentario de cada hoja del libro? No, ¿no es cierto? Si no, me vienen a contar, verás, es chévere ese libro porque habla acerca de que en el mundo todas las personas de un momento a otro se quedaron ciegas y esto generó un caos social que hizo que los diferentes grupos de personas se vayan juntando y esto llevó a que un grupo de personas se juntó en una cárcel y en esta cárcel comenzaron a hacer bandos, las personas que ya eran ciegas antes de quedarse, de que todo el mundo se quede ciego, ya tenían experiencia en el mundo y comienzan a contarme así, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero no me van diciendo, verás, de la hoja uno dice aquí que sí, ya se quedaron ciegos. En la hoja 2 dice que ya se comenzaron, no. Sino que nosotros, como analistas financieros, el trabajo de nosotros es ese, leer los estados financieros, aplicar las herramientas financieras para poder obtener una conclusión, ¿no es cierto? Y poder determinar dónde están las falencias o fortalezas financieras de esa organización. ¿Me hago entender? ¿Estamos claros? Confirma con un like. Miren, aquí habla análisis vertical del balance general, del estado de resultados. Análisis horizontal del balance general. Aquí nos va a decir, entre la empresa cuenta con una disminución dentro de la cuenta de propiedad, planta y equipo. Esto es poco favorable para la compañía, por lo que son activos tangibles que posee la misma para la producción. Es decir, ha estado vendiendo maquinaria y demás. Es recomendable lograr un aumento de producción de los bienes o servicios brindados para la empresa. De ahí sacó lo más principal, lo más generalizado, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué tenemos? Análisis del indicador de liquidez. ¿Qué hace? Exactamente lo mismo. ¿Y qué nos dice aquí? Ayúdame leyendo, por favor. ¿Quién está con? Julio. Julio Poroso, ¿está por acá? Ya. Análisis del indicador de liquidez. Ujú. En la empresa Nestlé se puede evidenciar valores poco favorables dentro de los indicadores financieros de liquidez, ya que estos miden el capital circulante y el efectivo con el que cuenta la organización para realizar su producción. Estos indicadores se los realiza a corto plazo para saber si el mismo es rentable o no. En el caso de la empresa Nestlé, dentro del indicador de razón corriente, cuenta con una disminución poco representativa, por lo que no puede hacer frente a las obligaciones que adquiere la organización.
Al igual que la cuenta del capital de trabajo indica que no mantiene una liquidez adecuada para continuar con las actividades diarias de la empresa. Es recomendable que la compañía acuda a un financiamiento interno por parte de los socios o un financiamiento externo para poder seguir realizando las actividades de la empresa Nestlé. Correcto. ¿Qué entendimos entonces por esta parte? ¿Nos dice que la empresa está con buena liquidez o no? No. No, pues, ¿no es cierto? Por ende, miren que aquí él no está mostrando números, ni la evolución en gráficos, ni nada. Simplemente le está diciendo la problemática que pudo denotar en el análisis financiero y las recomendaciones que le da para poder contrarrestar este problema de liquidez, ¿sí o no? ¿Ya? No fue necesario hacerle un documento de 4 hojas que únicamente hable de la liquidez, de 5 hojas que hable de la rentabilidad ni nada, sino que eso es lo que yo les decía. No, vale más la calidad del informe que hagan que la cantidad de hojas que hagan. ¿Me hago entender? Eso aplica también para las tesis, para todo lo que ustedes vayan a ir desarrollando. El siguiente semestre ustedes ya entran en proceso de titulación, ¿verdad? Entonces, Sí. ténganlo presente. O sea, el análisis no es solo decir así, es que aquí me dio de indicador de liquidez, pasó de 1.5 a 1.2. Entonces ha bajado la liquidez y estamos pésimos. No, no es así, sino que uno tiene que encontrar las causas, saberlas representar y sobre todo dar recomendaciones, porque de nada sirve, por ejemplo, irse al doctor, que vayas al doctor y tú te sientes mal porque vas al doctor, estás con fiebre, decaído y el doctor venga y te diga, ah, sí, está enfermo, y te deje ahí, ¿sí o no? Tú vas ahí para que te ayuden, o sea, para que te diagnostiquen y te den una solución. Lo mismo funciona con nosotros, con los administradores financieros, porque nosotros, aparte de diagnosticar, tenemos que dar soluciones. Así como el meme que dice resuelve, tienen que resolver. Esto. Para eso estamos, para resolver. Muy bien. Aquí hablamos de la rentabilidad. También, ¿qué dice? La rentabilidad en ventas cuenta con un valor muy bajo, la organización no está obteniendo la utilidad adecuada, es de suma importancia que los administrativos logren incrementar sus ventas para lograr una mayor rentabilidad y solvencia dentro de la empresa. Listo. Este es un informe bastante conciso, ¿no es cierto? Bastante claro, que se enfoca en los puntos principales que se ha podido evidenciar a raíz de todo el análisis que se pudo hacer, ¿verdad? Entonces no fue necesario ponerle 5 hojas del indicador de endeudamiento de rentabilidad, sino que en un párrafo eh, ya genera la extensión, el alcance suficiente para explicar la situación de la empresa y y cómo mejorar y cómo salir de ese ajuste financiero, ¿verdad? Hasta ahí, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿No? Muy bien. Vamos a pasar a lo siguiente. Una de las fuentes principales de información financiera, como ya se los he venido mostrando a lo largo del desarrollo de la materia, es la Superintendencia de Compañías, ¿no es cierto? Aquí ustedes tienen el portal de la información. Y aquí, por ejemplo, analicemos del mercado de valores. Ustedes tienen un catastro público donde tienen diferentes fuentes de información. Perdónenme un segundito. Muy bien, chicos. Entonces, miren, el catastro público de aquí, siempre las empresas que están cotizando en bolsa de valores eh, tienen que se caracterizan por tener una transparencia exigida por el mercado mismo. Para que una empresa sea bien receptada por el mercado, por la sociedad y que pueda cotizar a valores buenos, tiene que ser sumamente transparente, tiene que mostrar solidez, tiene que mostrar cualidades que la hagan diferente de otras empresas para que ese valor de las acciones que están en el mercado sean más buscadas por las personas. Y entre más demanda exista de un bien, de un producto
¿Qué va a pasar con el precio? ¿Va a subir o va a bajar? Sube. Sube, ¿no es cierto? Y en cambio, si todo el mundo ve que esa empresa, chuta, es mala, no mismo tiene resultados, no presenta la información correspondiente, ¿qué va a pasar con las personas que posean las acciones de esa empresa? ¿Van a querer quedárselas o van a venderlas? Venderían porque no está dejando claro todos los... Claro, porque ya estás con la soga al cuello prácticamente con esas acciones, ¿sí o no? Entonces la gente comienza a deshacerse de las mismas y eso comienza a hacer que en el mercado exista bastante oferta, ¿sí o no? Y cuando hay exceso de oferta de un bien en el mercado, ¿qué sucede con el precio? tienden a bajar. Se Baja, devalúan. ¿cierto? Es como la época de limones. Cuando están escasos, 3 limones te dan por $1, ¿verdad? Pero Ya. cuando es época de limones, tú vas al mercado, te venden 80 por $1, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces seamos los que compran los limones en 80 por $1 y no 3 por $1. Es lo que buscamos nosotros como administradores financieros, ¿sí o no? ¿Ya? Y para eso existen muchas herramientas que ya hemos venido analizando algunas de estas. Espero también poderles seguir dando yo clases en finanzas corporativas luego y demás, porque ya analizamos otro tipo de análisis financiero bastante interesante que complementa lo que ya hemos venido haciendo hasta ahora. Nosotros ahora estamos en análisis financiero uno, tenemos análisis financiero 2, finanzas corporativas, proyectos de inversión. Entonces, es bastante entretenida la carrera para los que nos gustan las finanzas, ¿ok? Ahora, dentro de la superintendencia de compañías, uno puede acceder a estos informes financieros y hay informes financieros que son muy completos. Realmente hay empresas que se encargan de calificar estas organizaciones que están en el mercado de valores y proveen informes bastante completos. Uno de estos informes son las calificaciones de riesgos. No sé si hayan escuchado. Nosotros aquí tenemos la lista de las calificadoras de riesgo que funcionan en el Ecuador. Entonces tenemos Bankwatch, tenemos Pacific Ratings, Riesgos Pacific, Suma Ratings, Class International Rating, Global Ratings, Microfinanzas y demás. Estas empresas se encargan de hacer un análisis financiero minucioso de la organización y no solo de la parte interna de la misma, sino que también tiene en cuenta factores externos de las organizaciones. ¿Ok? Vamos a analizar un ejemplo de una calificación de riesgo. Yo la tengo por acá. Ahí. ¿Podemos observar? Ya. Esta calificación de riesgo hace un análisis de la organización. ¿Es un tipo de informe financiero, sí o no? ¿Por qué es un informe financiero? Aquí les habla fundamentos de la calificación de riesgo, en base a los estados financieros auditados, eso es muy importante, ya que ya comienzan a nacer puntos cruciales, ya que un administrador financiero, el analista financiero en este caso, tiene que basarse en datos que sean válidos, en datos que en realidad indiquen la realidad de la empresa. Porque si yo tomo únicamente la palabra de lo que me dice el dueño de la empresa, es la mejor empresa del mundo, ¿sí o no? Más aún cuando es para valorarla, para venderla y demás. Esa empresa puede ser la mejor del mundo. Tenemos un blue chip ahí que... ¿Se han escuchado el término blue chip? Blue chip es un término que se le da a las empresas que terminan siendo unos hallazgos empresariales que tienen una gestión increíble y que por eso se vuelven millonarias en muy poco tiempo. Son como la olla, son como ollas de oro al final del arco iris, que se caracterizan por ser así tan únicas, que se les denomina así blue chips. Ahora, esta calificación es un ejemplo de informe financiero que se basa en muchos ámbitos, no solo del estado de resultados y balance general.
Aquí miren, comienza a hablar del sector de la manufactura. Si se dan cuenta, Industria Sales es una manufacturera que se encarga de hacer varios productos. Aquí habla cómo hace el objetivo del informe y la metodología que usa. Pone la información que sustenta el presente informe, entonces hace un análisis macroeconómico del Ecuador, la situación del sector y del mercado en el que se desenvuelve el emisor, información cualitativa proporcionada por el emisor. Si se dan cuenta que es un rango muchísimo más amplio del análisis que hemos venido haciendo nosotros, Arma un antecedente del caso. pone a analizar todo, ¿ok? Estructura del emisor, perfil de la empresa, estructura administrativa, proceso operativo, líneas de productos. O sea, se dan cuenta toda la parte que ya va desglosando poco a poco el prospecto de la oferta pública de la emisión. Bueno, esto es cuando en este caso va a ser una emisión de obligaciones. ¿Ya? ¿Qué son las obligaciones, por cierto? ¿Sí recuerdan? Catherine creo que está por acá, que ya se me ha dormido, que está con la cámara apagada. Catherine, ¿está por acá? Darwin, dígame. Obligaciones serían los pasivos. ¿Ya? Es un pasivo que quiere generar la empresa, pero ¿con quién? Con el mercado. Por eso está haciendo directamente a través de la bolsa de valores llegar a estos títulos, valores de obligaciones que tiene la empresa para que les pague a las personas que compran ese título valor. ¿Sí o no? ¿Sí vieron esto en instituciones financieras, el mercado de valores y todo eso? ¿No todavía? Bueno, muy bien. Igual después lo van a ver conmigo si es que no lo vieron ahora. Pero bueno, funciona así. ¿Qué más busca este informe? ¿Qué más analiza? Estados financieros no auditados con 2 meses anteriores al mes de elaboración del informe. O sea, toma los estados financieros auditados y algunos de algunos meses previos al informe que está haciendo. Detalla de activos y pasivos corrientes, depreciaciones y amortizaciones, declaración juramentada de los activos, proyecciones financieras, reseñas de la compañía. ¿Ok? Ahora, aquí comienza ya a analizar el emisor. ¿Quién es el emisor en este caso? Es el objeto de la investigación, Industria Sales. Y comienza a hablar desde cuándo se creó, desde el 27 de noviembre del 43, bajo el día de escritura pública, ante el notario Carlos Alfredo Cobo, hasta eso te pone de información. ¿Se dan cuenta ya la minucidad de este tipo de informe? Y es porque tiene que ser así porque es una calificación que le están dando a la empresa, por ende tiene que nacer este, este tipo de análisis. ¿Ok? Entonces, no voy a ahondar tanto en esto porque ya se dan cuenta que es un análisis de la empresa, de los antecedentes y demás. Quiero pasar a la parte del análisis, pone los riesgos previsibles en el futuro. Se dan cuenta, es un análisis de 55 hojas. ¿Ustedes cuánto hicieron en el deber de hojas? Su trabajo, Johan, ¿cuánto le salió más o menos? 7 hojas, me parece. 7 hojas. Muy Sí. bien, está correcto. Aquí lo complementa muchísimo. Pero si ya vamos a la calificación, miren, comienza aquí con el entorno macroeconómico. Genera su perspectiva desde el entorno mundial, habla acerca de las expectativas globales desde octubre, este es del año 2019. ¿Ok? Aquí todavía no entraba el COVID en juego. Ya, habla acerca de la economía global. Aquí ya va al entorno regional. Si se dan cuenta cómo va desde lo macro a lo micro, al entorno regional, hace un análisis del entorno regional y luego cada vez va ahondando más y más hasta llegar a la empresa. Y lo que quiero que vean en este momento, ya pasa al entorno ecuatoriano y luego ya pasamos a la parte
del sector manufacturero y luego ya tenemos que llegar al análisis financiero. Habla acerca del organigrama empresarial, las buenas prácticas, los procesos, los principios, los valores, las certificaciones ISO que tiene. O sea, es un desglose completo de la empresa. Y aquí entramos ya en lo que nos compete. Análisis financiero. Se dan cuenta que en esta parte no es que la empresa pone todas las cuentas que tiene la organización, sino que al contrario, hace un resumen de las principales cuentas. Entonces, muestra cómo ha sido el activo, ha venido comportándose. Miren, en el 2018 200.000, agosto del 2019 188.000, ha disminuido el activo, ¿no es cierto? ¿Qué ha pasado? El activo corriente pasa de 75.000 a 73.000 y el activo no corriente de igual forma disminuye, ¿sí o no? Es decir, la empresa como que se ha achicado en cuestión de activos fijos y ha disminuido los fondos destinados a la operatividad, ¿no es cierto? Entonces, dentro del activo corriente, ¿qué podrá haber disminuido la empresa? ¿Qué creen? ¿Qué cuentas son parte del activo corriente? Ayúdame, por favor. Catherine, se le mutió. No hay que sí estoy, Activo corriente. puede ser el inventario. El inventario puede haber sido una cuenta que haya disminuido. Muy bien. Carlos, gracias. ¿Cuál otra cuenta cree usted que haya podido haber podido disminuir? Carlos, gracias. ¿Está por acá? Ingeniero, caja chica está dentro de ese también, ¿no? Se puede reducir lo que es la caja chica. Ya. Y Julio. mercadería ahí no entra. Sí, también, dentro de inventarios. Depósitos a corto plazo. Sí, también. Correcto, muy bien. Y también nos muestra la situación del activo no corriente, pasivo, todo lo hace un análisis de las principales cuentas. Yo por eso cuando les decía en el trabajo, no vayan a mandar todo el estado financiero que sacan de la superintendencia de compañías ni nada de eso, porque solo en eso se nos van unas 15 hojas por todo el plan de cuentas. ¿Sí o no? Entre estado de resultados, balance general y demás. Ahora, ¿qué es lo interesante de aquí? Que comienza a analizar el comportamiento de las ventas, el costo de las ventas, el crecimiento de las ventas, ¿ok? Y también aquí se analiza el estado de resultados y también obtenemos razones financieras, ¿ok? Miren, por ejemplo, aquí ya obtuvo el ROE y el ROA. El ROE y el ROA, ¿a qué hace referencia? María Belén, ¿qué significa ROE? María Belén, ¿está por acá? Sí, ¿en qué? ¿Qué significa ROE? Ratio, ¿Cómo? el ROE. Sí, ¿qué es? El ROE no era, ¿Qué será el ROE? Estudiarán para la prueba, chicos. ¿Alguien que le pueda decir qué es el ROE? El retorno de la rentabilidad. ¿Rentabilidad de qué?
La rotación del efectivo, ingeniero. No, eso sí no tiene nada que ver. Mide la Rentabilidad rentabilidad. del capital. No. ROA son activos y ROE es inversiones. Y los activos sí. El ROA son los rendimientos, Return over Assets, es el ROA, rendimiento sobre los activos. Y el ROE es rendimiento sobre los recursos propios. ¿Ya? Estudiarán, chicos, para la prueba. Hasta ahí, estimados estudiantes. ¿Alguna duda? Listo, muy bien. Ahora vamos a continuar con lo que veníamos analizando de un estado, de un informe financiero, el cual se encarga de hacer un análisis para la industria ALES y en este análisis demuestra el estado se enfoca en varios tipos de análisis, no solo en el financiero, sino que es un macroeconómico, situacional, del mercado en general, donde está funcionando la empresa y demás. Ahora, miren, por ejemplo, aquí hace un análisis de los activos, ya dentro del estado de situación financiera, y mide el activo corriente y el activo no corriente de 3 años consecutivos, ¿ok? Ya, muy bien. Este es un ejemplo de los indicadores que también nosotros estábamos viendo, las cuentas por cobrar comerciales. Históricamente mantuvieron una participación del 14,72 sobre el total del activo y a diciembre del 2018 y 2017 la totalidad de las cuentas por cobrar comerciales constituyen cuentas por cobrar clientes. El periodo de crédito medio de las ventas es de 60 días. Nosotros en el trabajo que venimos haciendo también calculamos esta parte, ¿sí o no? Cuentas por cobrar, dentro de las razones de actividad. ¿Estoy en lo correcto o no le calcularon? Rotación de cuentas por cobrar, cuentas por pagar y demás, ¿ok? También hace un análisis por bloque de pasivos, en el cual también va diciendo, por ejemplo, aquí el pasivo corriente presenta una participación del pasivo total y demás. Está haciendo un análisis estructural. Muy bien. Hace un análisis comparativo, la deuda con el costo, y aquí debe estar una parte importante que ya son las razones financieras. Sí, aquí mismo. Miren, por ejemplo, el índice de liquidez anual. ¿Cuál era la liquidez? ¿De qué se encargaba la liquidez? Es el efectivo. Perdón, Darwin. Johan, perdón. No lo Es el escuché. efectivo. El efectivo con lo que cuenta la empresa. La razón corriente o razón de liquidez. Era la capacidad de la empresa para obtener sus obligaciones de a corto plazo. Exactamente, muy bien, Katherine. Por ahí vamos. Y miren lo que nos dice el índice de liquidez de entre marzo y agosto promedió 1,03. ¿Se dan cuenta que no está en los niveles que nosotros esperábamos? Que nosotros decíamos 1,5, 2 y demás. Y aquí lo analice. Y a pesar de que aquí vemos que no está en valores óptimos, miren lo que dice como conclusión en esta parte. Es opinión de Global Ratings, calificadora de riesgos, que Industrias Sales mantiene una adecuada administración financiera. La empresa tiene un aceptable manejo y recuperación de cartera y ha optimizado su estructura operativa. ¿Ok?
Estamos frente a una empresa sólida a pesar de que no está con esos niveles de liquidez. Por eso le digo, no hay cómo juzgar a una empresa únicamente por un indicador. Obviamente, sí nos va a dar una perspectiva en general de todo, pero tenemos que denotar también que existen más indicadores que nos ayudan al momento de leerlos, nos dan un panorama mucho más amplio de lo que es la organización. ¿Ok? ¿Qué más encontramos por aquí? Tiene un fideicomiso, analiza eso. Y aquí tienen los estados financieros, balance general, estado de resultados. ¿Se dan cuenta que aquí está haciendo el análisis vertical? Y aquí hace el análisis horizontal. Ya, muy bien. Miren el cuadro que hacen ellos de acción de las razones financieras. Coste de ventas dividido para las ventas. Estas son razones de márgenes de rentabilidad. ¿Ok? Margen bruto para las ventas, utilidad antes de participación e impuestos para las ventas, la utilidad para las ventas. ¿Se dan cuenta cómo va deconstruyendo el margen? De los diferentes márgenes. En solvencia, está analizando el activo total para el pasivo total. ¿La empresa es solvente o no? ¿Qué me responden? Carlos Gracia. Julio Poroso, ¿está por acá? Sí, aquí está, ingeniero. ¿Y a la empresa es solvente o no? En base a esta evolución. Julio, ¿qué dice usted? ¿Sí está por acá? Ingeniero, ¿le puede hacer más grande a la imagen, porfa? Le disminuyó. ¿No? Carlos Gracia, ¿está por acá? Ingeniero, buenas noches. ¿Es solvente la empresa o no? Ese activo de para pasivo total insolvencia. Claro, los activos están más altos que los pasivos. ¿Ya es solvente? Sí. Ya, muy bien. Y así los va etiquetando bueno, los va clasificando por los diferentes módulos que tienen las razones financieras. Aquí está la rentabilidad, está con los márgenes, financiamiento operativo, solvencia, tiene rentabilidad y endeudamiento. Aquí, por ejemplo, ya analiza el ROA y el ROE. ¿Qué ha pasado con el ROA y el ROE? Ha venido recuperándose el ROA de números negativos y ha pasado ya a números positivos
Y el rendimiento sobre los recursos propios, o el return over equity que se le llama, va también a números positivos. Los días de inventario han disminuido, ¿sí o no? Sí. ¿Y eso es bueno o es malo? Es bueno, mientras más se vende, mayor rentabilidad. Exactamente. ¿Y en la rotación de la cartera? Ha venido como que disminuyendo. ¿Será bueno o será malo? Más o menos de 2 meses a mes y medio. Está bien, ingeniero. Que no son más del 5 o 7, yo lo veo bueno. ¿Cómo dijo? No lo escuché bien. Dije, está el 1.99, ¿no? Rotación de la cartera. Sí, o sea, sería que está bien. Porque no está con los indicadores muy altos, pasado el 5 el 7%. La rotación de la cartera no es en porcentaje. Vamos estudiando, chicos, vamos poniendo unos pilas. La rotación de la cartera es las veces que ha rotado la cartera en el año. Entre más veces rote, es mejor. Es mejor, claro. Ujú. ¿Ya? Atentos con eso. Prueba ácida. Listo. Muy bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿No? Muy bien. Correcto. Entonces vamos a pasar a la siguiente parte que vamos a hacer nosotros un comentario de análisis de una empresa. ¿Cómo vamos a hacer esto? Voy a indicarles unas herramientas que sé que les van a servir mucho a futuro para que ustedes puedan obtener información financiera. Entre estas, ya pueden ver mi pantalla, muy bien. Hay una que me parece bastante interesante que se llama morningstar.com. ¿Qué tal son para un inglés? Morning, mañana. ¿Qué tal están con el inglés? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? ¿O más o menos? Más o menos. ¿Ya? No hay problema, pues si no saben leer en inglés estos términos, nosotros tenemos la opción con el traductor de irnos al español. Que nos transforma toda la página en la versión de español. ¿Ok? Entonces aquí ustedes pueden analizar información de varias empresas. Por ejemplo, quiero ver de Pfizer. Aquí me voy a Pfizer y en Pfizer tienen, miren, el precio de las acciones, cómo están cotizando actualmente, que están en 27,48. Habla acerca de, en este cuadro, esto es para análisis técnico de trading. Y también tenemos en la parte de acá, la parte de finanzas. Tenemos también la evaluación. Ya. ¿Qué podemos analizar aquí? La razón rápida o razón corriente, que es la que nosotros veníamos viendo, ¿qué número tiene? 1.9. 1.90. Significa que por cada dólar que tengo en pasivo corriente existe, ¿existe cuánto? 1.90. ¿De qué?
¿De qué, María Belén? María Belén, ¿está por acá? ¿Quién le puede ayudar a Sí, responder eso? 4 veces veníamos analizando lo mismo, chicos. La razón rápida, razón corriente, la razón de liquidez. Significa que por cada dólar de pasivo corriente tengo $1.90 de activos corrientes para poder asumir eso. Entonces, lo que van a hacer ustedes ahora eh, es analizar una empresa, hacerle una captura a la información que encuentren. Miren que aquí tenemos descripción general, también tenemos de operación y eficiencia, también tenemos de salud financiera. En esta página. Y así como tiene de Pfizer, tiene de muchas otras empresas más, ¿ok? Hay otra que también es muy interesante que se llama ROIC.ai. Y aquí, por ejemplo, analicemos de Nike. Las acciones de Nike están cotizando en $103.88. Ha venido decreciendo, pero aquí nosotros de igual forma, como les digo, si está en inglés, la traducimos al español. Y aquí tenemos la parte de proporciones. Y miren todas las razones que nos indica. De rentabilidad, del crédito, de la deuda, de la liquidez, del capital de trabajo, los inventarios, días de rotación de inventario. ¿Se pueden dar cuenta cómo nos enseña toda la información de la empresa? Tenemos, bueno, esto es lo que más nos interesa a nosotros, las razones de liquidez, rentabilidad, de la deuda y demás. Estas otras son razones de valor de mercado, que esto se ve más en valoración de empresas. Así que ustedes tienen libre decisión de tomar cualquier fuente de información. Hay otra, además, también que es muy interesante. ROIC.ai y la otra era Invis, me parece. Ah, ya, tenemos este. Y Google Finance. Aquí nosotros también vamos a encontrar información financiera de empresas, por ejemplo, Tesla. Y aquí nos da en español ya directo. Y aquí podemos ir buscando. Dentro de los datos financieros, balance general, flujo de caja. Y aquí, por lo general, nos sirve más para obtener información de balance general, estado de resultados, ¿ok? Como podemos ver aquí.
rentabilidad económica, patrimonio total, flujo de caja, interés anual y demás. Entonces, de cualquiera de estas tres opciones, ustedes van a buscar una empresa, van a leer lo que dicen los datos financieros, las razones financieras, y van a generar un comentario. Un comentario hablando acerca de la situación de la empresa. Tal cual lo que vimos en la parte de acá arriba del primer informe financiero, pero no quiero que haga un párrafo por cada uno de los componentes, sino que lean el estado financiero y ustedes sepan explicarme lo que más encontraron ustedes importante dentro de la empresa. ¿Ok? Eso vamos a hacer en estos 20 minutos que nos quedan. Entonces recuerden, tienen una que se llama morningstar.com. Les voy a pasar al grupo. Les voy a pasar la otra que se llama roic.ai. Ah, y me olvidaba de otra muy importante también les puede servir, que se llama Yahoo Finance. Y esta sí tiene su versión en español. Y aquí, por ejemplo, vamos a buscar Tesla mismo. Y aquí nos da los datos, miren. Tiene el resumen, la gráfica, las estadísticas, datos históricos, financieros, lo que nos importa. Nos da los datos financieros y el análisis. ¿Listo? Entonces, con eso ustedes ya tienen varias fuentes de información donde pueden obtener ya su criterio en base a la empresa. Así que ustedes tienen libre decisión de tomar la que a ustedes les parezca pertinente. Y en estos minutos que nos quedan van a comenzar a hacer eso, van a buscar la empresa, van a poner en un documento de Word la empresa que es, la información que hayan encontrado, le hacen una captura nomás aquí de la pantalla de lo que ustedes hayan encontrado y de esa forma ustedes pueden dar un criterio en base a esa empresa. ¿Listo? Por ejemplo, aquí en el ROIC, ahí que yo les mencionaba, rentabilidad sobre el capital, analicen nomás de los últimos años que encuentren, por ejemplo, el 2022-2023, y con eso ya tienen un criterio, ¿ok? Entonces pueden hacerle un screen de la información y con eso ya pueden trabajar. ¿Listo, chicos? Esa actividad es como su participación en clase.
Es la calificación para su participación en clase, ¿ok? Así que eso les voy a dar tiempo para que lo suban hasta el día de hoy, 12 de la noche, ¿ok? No se van a demorar más de 15, 20 minutos haciendo. Listo, hasta ahí. ¿Tienen alguna consulta? ¿No? Perfecto.